Bueno, bienvenidos a todos al primer taller de la Subcomisión de Micología, Desafíos de la Evaluación de la Sensibilidad a los Antifúngicos. Queremos hacer un agradecimiento especial al doctor Juan Luis Rodríguez Tudela, que es de España, y en esta hora, digamos, de acá, serían las 23:30 de España, así que agradecemos que esté despierto y que nos brinde su charla. Y bueno, también a Guille, que es de la casa, Guillermo García From, que también va a dar una charla en este taller. ¿Querés presentarlos, Gaby? Sí, el doctor Juan Luis Rodríguez Tudela es fundador del Laboratorio de Referencia en Micología Médica del Instituto de Salud Carlos III, fundador del Subcomité para la Determinación de la Sensibilidad a los Antifúngicos de la UCAD, cofundador de Gafi y actualmente vicepresidente del Consejo de Dirección, director de los programas para la TAM y actuando de director interino. Y hoy su charla va a ser el nuevo dilema de la micología: mayor resistencia y menos aislamientos para estudiar. Y vamos a presentar también al doctor Guillermo García From, que como dijo Gloria, es de la casa, pero bueno, vamos a presentarlo. Él es investigador principal de CONICET, profesor de micología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, director del Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular. Y su tema hoy es sensibilidad a los antifúngicos, cuándo evaluar y cómo informar, que les vamos a contar de la cocina de este taller. Nos costó también llegar al nombre del taller, ¿no es cierto, Guille? Que hubo Sí. muchos idas y vueltas realmente en elegir el nombre de este taller para que pudiera cubrir las expectativas de lo que nosotros queríamos proponer, a ver si del otro lado nos iban a entender cuál era nuestra propuesta, y esperamos que sí, seguramente va a ser así. Así que bueno, el primero en hablar va a ser el doctor Juan Luis Rodríguez Tudela, así que Juan Luis, te dejo ya y te agradecemos muchísimo, como dijo Gloria, que estés aquí presente, y realmente que es el representante del GAFI que acá nos acompañe y nos explique qué es esto, para que todos podamos conocer qué es, qué hace, y realmente para nosotros es un honor contar con tu presencia. Bueno, Juan Luis, ya podés Se, comenzar. se ve. Buenas noches, buenas Buenas tardes, noches. noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, Más vale tarde que nunca, que dice que decimos por aquí. Yo ahora mismo estoy en Ginebra, es la mismo uso horario, pero ya hace 10 años que no vivo en España. Yo les voy a contar lo que hacemos en Gafi y algo que me pidió Guillermo que hiciera, que era mi opinión, te lo diré a lo último, mi opinión sobre las técnicas clásicas de la micología. Gafi, como ha dicho Gabriela, pues soy uno de los fundadores. Lo montamos David Enin y yo hace 11 años. Y para pasar aquí. Y bueno, este es mi disclosure, el conflicto de interés. No tengo conflictos de interés desde hace muchos años. Desde que me retiré no tengo relación con las empresas farmacéuticas ni de diagnóstico, ni me pagan nada. Con lo cual, pues estoy libre de culpa, de cualquier culpa. Y esta es la visión, la misión y la meta de Gafi. Generalmente, bueno, la visión es una visión utópica, como se puede comprender. Un mundo libre de muerte y sufrimiento por la enfermedad fúngica. Y lo que queremos es intentar que los sistemas de salud de los países de renta media y baja diagnostiquen y traten de forma adecuada la enfermedad fúngica. Y la meta es que haya un acceso universal, al menos a los diagnósticos esenciales y a los fármacos esenciales de la lista de los medicamentos y de diagnósticos esenciales de la OMS, para diagnosticar y tratar la enfermedad fúngica. Esto probablemente sea más factible de hacer, pero en cualquier caso como estamos viendo, es bastante complicado. Esto lo saben todos. Bueno, las enfermedades fúngicas son complicadas. Aquí, si vemos las que afectan a los pacientes normales, pues parece muy sencillo, ¿no? Sobre todo las de aquí abajo, las que todos ustedes están más que familiarizados, muchos más que los que vivimos en el continente europeo. Pero si pasamos a las enfermedades subyacentes que ponen en riesgo a los pacientes para padecer una enfermedad fúngica, pues son mucho más complicadas. Son tremendamente complicadas
y hay muchas y cada vez se unen más condiciones, enfermedades subyacentes que ponen a los pacientes en riesgo de padecer una enfermedad fúngica, con lo cual el panorama es muy, muy complejo y es muy difícil de explicar fuera de nuestro entorno. Esto se lo enseñas a gente la primera vez que fuimos a la OMS y te miran como diciendo, esta gente no sabemos de dónde vienen de otro planeta. Es muy complicado lo que me están contando. Y si ya se lo intentas explicar a la sociedad civil e intentarles hacer comprender que hay mucha gente en riesgo y que se muere, pues es aún mucho más complicado. Y ya cuando les metemos los agentes que interrelacionan contra ellas, pues es un jeroglífico completo y realmente a nosotros nos cuesta mucho explicarlos, por más que le damos vueltas, es un tema bastante complejo hacer la concienciación de la sociedad civil y de otras personas que no se dedican a lo que nos dedicamos nosotros. Esto es lo que cuando yo empecé a hacer micología era prácticamente lo que teníamos. Microscopía, cultivo y anatomía patológica. En los últimos años han aparecido todas estas nuevas técnicas, para unos 10 años o 15 años, quizá empezaron hace 10 años, pues los LFAs, los ELISA, la detección de otros biomarcadores, tanto biomarcadores normales como el DNA y como el RNA, y la identificación por MALDI-TOF que ha revolucionado bastante la situación de la micología y la ha equiparado a lo que es virología y bacteriología, que siempre han ido bastante por delante. ¿Esto qué ha supuesto para la micología? Pues ha supuesto que antes se diagnosticaba en días, ha pasado a diagnosticarse en horas, que las técnicas de cultivo, anatomía patológica y microscopía tenían muy poca sensibilidad y muy buena especificidad, y en cambio estas técnicas rápidas, por la sensibilidad ha aumentado. Yo creo que esto es importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo para las infecciones graves, para las que te ponen en peligro de muerte. Un médico puede manejar un falso positivo, pero el paciente lo que no puede manejar es un falso negativo. Yo creo que aunque haya antifúngicos tóxicos, cada vez hay menos, y con efectos secundarios, siempre es mejor en las enfermedades que tienen una mortalidad muy elevada que las técnicas tengan más falsos positivos que falsos negativos. Y esto es una de las cosas que nos encontramos constantemente cuando hablamos con los gobiernos. Y siempre les decimos, hay que tener acceso al diagnóstico y al tratamiento, por lo menos las técnicas que tienen, que la OMS considera esenciales, deberían tenerlas disponibles en todos los países. Y siempre te preguntan lo mismo. ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad fúngica para que nosotros podamos saber cuánto dinero nos vamos a gastar? Y la respuesta es terrible, porque es lo mismo siempre. Si no tenemos acceso al diagnóstico, ¿cómo vamos a saber la carga de enfermedad? Y lo único que sabemos es que la gente se muere de parada cardíaca como nos morimos todos. Pero la causa real nunca la sabremos porque no tenemos acceso al diagnóstico. Esto es el problema del huevo y la gallina, que bueno, pues que no se sabe lo que vino antes. Sin acceso al diagnóstico nunca sabremos la carga de enfermedad. Si no cabemos la carga de enfermedad, no va a haber acceso a tratamiento porque los gobiernos no van a pagar los medicamentos. Sin acceso a tratamiento, los médicos no se preocupan de demandar al laboratorio que haya acceso al diagnóstico, y entonces convertimos la medicina en esto que es una de mis frases preferidas. En diagnóstico la medicina es brujería y el acceso al diagnóstico es una cosa importante. Entonces, en el año 2015 conseguimos unos fondos y decidimos intentar responder esta pregunta, si el acceso al diagnóstico rápido, el nuevo diagnóstico, podría disminuir la mortalidad de los pacientes que viven con el HIV. Este proyecto lo hicimos en colaboración con la Asociación de Salud Integral de Guatemala y básicamente consistió en reunir a todas las unidades que se dedicaban a atender a pacientes con el HIV y decirles si querían participar en el proyecto. De las 18 unidades que había en el país, 13 decidieron unirse y la decimocuarta era un laboratorio central que montamos en la ciudad de Guatemala, que se montó en la ciudad de Guatemala. Y entonces todas las unidades enviaban muestras al laboratorio y estos fueron los tres pacientes, los tres
tipos de pacientes que incluimos. Nuevos casos, pacientes que habían abandonado el tratamiento antirretroviral y volvían a las unidades a retomarlo o volvían, si no a retomarlo, porque tenían se encontraban mal, estaban enfermos, y aquellos que, a pesar de estar en tratamiento antirretroviral, pues iban a las unidades de atención integral para buscar ayuda porque no se encontraban de todo bien. Decidimos hacer un tamizaje de tuberculosis, bacterias no tuberculosas, criptococosis e histoplasmosis, independientemente del número de CD4 que tuvieran los pacientes. Y eso era porque no había sistemas rápidos de detectar el número de CD4 que tenían, y entonces, como no había esa tecnología, pues decidimos incluir a todos los pacientes. El seguimiento era de 6 meses y se hicieron 3 cortes, años 2017, 18 y 19, y se incluyeron unos 6.200 pacientes más o menos. Y estos eran los componentes que tenía el proyecto en Guatemala. Se hizo una página web y se manejaban tanto los datos de recepción como de resultados en una página web, y se comunicaban rápidamente a los médicos que atendían a los pacientes. Se estableció un sistema de envío rápido de muestras desde las unidades periféricas al laboratorio central. Más o menos se tardaban como máximo 24 horas. Empleamos todas técnicas comerciales y las nuevas técnicas comerciales que se disponían para histoplasmosis y criptococosis. Se hizo educación y entrenamiento a toda la red y se compuso un grupo de monitorización y de evaluación para ver que los resultados pues, eran correctos y se podían meter en la base de datos que estaba monitorizada por un grupo de gente. ¿Y qué aprendimos en Guatemala? Bueno, pues aprendimos muchas cosas, muy sorprendentes para mí, sobre todo. Para mí y para Ana Lastroy, que también trabajó con nosotros en el tema. Más o menos controlábamos al 60% de los casos nuevos de HIV en el país, con lo cual los datos estadísticos de la cohorte son muy robustos, y la verdad es que se le presentaron al gobierno y el gobierno al final tomó todo el proyecto y lo sigue manteniendo el diagnóstico. Lo primero es que la mayoría el 52% de la gente llegaba con HIV avanzado. Los nuevos casos llegaban con HIV avanzado, lo que es mucho peor que muchos países de África. Un 6% mayor que las estimaciones de ONU-SIDA. Y lo peor de todo es que la población maya, el 66%, llegaban con HIV avanzado, lo cual pues, no hace falta mucho que me explique qué es lo que significa. Lo segundo que vimos es que la gente se moría muy rápido. En el primer mes la mortalidad era como de un 20 y tantos %, con lo cual el diagnóstico tiene que ser lo más rápido posible, porque si no les pones tratamiento, la gente fallece rápidamente. El segundo es que la incidencia total, incluimos a todos los pacientes que tenían más de 200 CD4, todos los pacientes, y los que no sabíamos ni lo que tenían, porque el 30% no se sabía los CD4 que tenía. Había mucha más infección fúngica, mucha más histoplasmosis que tuberculosis, y en conjunto era más elevada. Si se sube a los pacientes de menos de 50, pues la incidencia de histoplasmosis y de criptococosis es tremendamente elevada. Luego, como ven en la diapositiva, pues la tuberculosis se mantiene más y las otras se van, como es la criptococosis, desaparece prácticamente en aquellos que tienen más de 350 CD4. La histoplasmosis, como es un patógeno primario, pues se mantiene un poco más, y la tuberculosis es la que más incidencia tiene. Pero en cualquier caso, entre 200 y 350 hay una sustancial cantidad de pacientes que tienen enfermedades, tuberculosis, que no es una enfermedad oportunista, pero tienen otras infecciones oportunistas, con lo cual lo de menos de 200 pues es un tema a discutir, ¿no? Hay como en conjunto al final fue un 10% de pacientes entre 200 y 350. Lo primero que vimos en el primer año, cuando fuimos capaces de evaluar el 2018 y el 2017, es que habíamos conseguido con esta maniobra de acceso al diagnóstico que la mortalidad bajara un 7% y que el tratamiento dirigido subiera un 5,1%, lo que
Con lo cual, esto es un tema bastante importante que no hace falta que lo señale mucho más allá de las cifras que están viendo. Esto, cuando se refiere a la histoplasmosis, si ven arriba en el 2012, se reportaron en Guatemala 32 casos. En el primer año de la cohorte, 120, con una incidencia del 6,5%, en el segundo subía a 151 y en el tercero a 202. Y el último, la gente que había abandonado el tratamiento es la cohorte que más incidencia sube de histoplasmosis. Si esto además lo analizamos, bueno, lo que está claro es que como es la muestra es orina, pues cada vez mandaban más y cada vez se diagnosticaban más casos y el registro oficial no reflejaba ni la inmensa minoría de lo que ocurría, ¿no? Está cuadriplicado, mucho más, no, casi 7 veces la incidencia. Y cuando se compara con lo que se había descrito en las estimaciones que se habían hecho en la literatura, pues prácticamente la incidencia real es el doble. Y lo que conseguimos, especialmente la histoplasmosis muy llamativo, bajó más de 11 puntos la mortalidad, de un 33% a un 21%. Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay poco que discutir que el acceso al diagnóstico disminuye, da las tasas reales de incidencia de las enfermedades y disminuye la mortalidad de manera significativa. Y esto es una de las cosas que aprendimos, ¿no? El poder que tiene el laboratorio, especialmente cuando se hace screening en entornos donde los médicos están poco entrenados en la enfermedad fúngica. Al principio todos los médicos pensaban, veían a un paciente, decían tuberculosis, pero cuando mandaban la muestra de orina, pues en el laboratorio muchas veces salía histoplasmosis. ¿Esto qué consigue? Que el médico se estudie la histoplasmosis de cabo a rabo y la próxima vez que vea a un paciente duda si tiene tuberculosis e histoplasmosis y por supuesto manda las dos pruebas porque no está muy seguro, porque la sintomatología es muy parecida y es bastante difícil de distinguir. Y a veces, en el 8% de los casos de esta cohorte, los pacientes tienen las dos enfermedades, o incluso algunos tenían hasta las tres, tuberculosis, histoplasmosis y criptococosis, o mezcladas con micobacterias no tuberculosas. Son pacientes muy complicados, con sintomatología muy parecida, y yo creo que el laboratorio juega un papel primordial en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes. No todo fueron lecciones aprendidas, sino hubo bastantes sombras en el estudio. Y la primera de todas es que no pudimos establecer un método de evaluación del riesgo de los pacientes que viven con el HIV, como está recomendado por la OMS y está recomendado por otros organismos, por la OPS, y porque no teníamos ni los PIMA ni el LFA de CD4. Esto, a pesar de que incluimos a todos los pacientes y a pesar de que en Guatemala el 52% de los pacientes diagnosticados recientes de HIV llegan con HIV avanzado, no es coste efectivo de ninguna manera y entonces la evaluación del riesgo es importante que se haga de alguna manera. El segundo problema es que un laboratorio central requiere que las muestras se envíen lo más rápidamente posible y por más que intentamos que esto disminuyera a menos de 24 horas, pues en muchas ocasiones es imposible. Está claro que la solución más fácil es colocar 13 laboratorios en los 13 centros de las 13 unidades de atención integral para que se haga el diagnóstico a la cabecera del enfermo. Pero miren lo que pasa si analizamos laboratorio por laboratorio. Tienen muy pocos pacientes al mes. ¿Y esto qué significa? Pues que mantener un nivel de calidad del laboratorio es muy complejo. Entonces le propusimos al gobierno que hiciera 4 laboratorios periféricos de forma que se acumularan pacientes y que el número de pacientes que evaluaran mensualmente subiera para tener unas características, una calidad suficiente en las determinaciones. Bueno, en esto no sé cómo ha quedado y no sé si están haciéndolo o no, pero bueno, esta es una discusión entre la centralización y la descentralización y yo
les quiero reseñar aquí que estas son las estimaciones de escasez de puestos de trabajo en el 2030 de trabajadores de la salud. Prácticamente en el 2030 van a faltar como 10.200.000 y ahora antes, el anterior trabajo que publicaron de esto era mucho más elevado. No lo sé en realidad qué va a quedar, pero va a haber un déficit muy importante y el déficit más importante evidentemente siempre va a ser en los países de renta media y baja. Con lo cual, la discusión centralización y descentralización, porque ahora hay una tendencia a intentar descentralizar todo, yo creo que es importante porque si se descentraliza de manera muy aguda, la calidad de los resultados va a bajar mucho porque va a haber pocos pacientes y en los sistemas de control de calidad pues van a padecer bastante porque la gente que va a hacer los test pues no va a estar suficientemente entrenada diariamente como para que la calidad se mantenga. Una vez que terminamos con el proyecto de Guatemala, pues hemos iniciado dos proyectos, en Argentina los dos, uno en Buenos Aires y otro en Santa Fe. El de Santa Fe yo no voy a contar nada porque está Guillermo ahí, que es el que lo lleva y que está aquí dando la charla. O sea que si quieren ustedes preguntarle algo, lo tienen a tiro. El proyecto de Buenos Aires, voy a contar someramente lo que es. Lo lideran tres personas muy conocidas en su ambiente. Liliana Gelfa, que está ahí, Claudia Frola y Mariana Andriani. Y es una red de 4 hospitales en Buenos Aires y se quiere mejorar aquello que nos perdimos en Guatemala y ellas diseñaron un estudio mucho más ambicioso que consiste en 24 horas evaluar el riesgo, hacer toda la batería de infecciones fúngicas oportunistas que tienen los pacientes con HIV. Si es positiva se tratan, si es negativa, pues tratamiento antirretroviral. Pero aparte tiene otra serie de condicionantes que son muy importantes y que en el otro estudio no se realizaron y que, bueno, pues aumentan muchísimo la calidad de este y yo creo que vamos a obtener unos resultados muy importantes para realmente hacer un ejemplo de aproximación al diagnóstico y al tratamiento del paciente con HIV avanzado. Primero es informe consentido de todos los pacientes, se registran todos los síntomas, el seguimiento es a los 6 meses, todo se registra en una base de datos, pero además tenemos un biobanco de muestras clínicas de los pacientes que, bueno, pues que en un futuro servirá para hacer investigación y desarrollo local, que es un tema muy importante. También se registran las fotografías digitales, imágenes y estamos intentando montar un laboratorio de inteligencia artificial que está un poco más complejo está siendo un poco más complejo, pero bueno, todo estamos intentando que se vaya realizando de forma adecuada. Y el proyecto de Santa Fe, pues es en la Universidad del Litoral, el laboratorio que lidera Guillermo García Front, que está proveyendo diagnóstico a toda la provincia y ahora incluso a la provincia de Corrientes. Insisto que si quieren preguntarle algo, luego se lo dirigen a él porque está presente. Y entonces, como ya prácticamente conclusión, el laboratorio de diagnóstico es muy importante. Es muy importante porque hay en muchos entornos que no hay médicos con entrenamiento específico en enfermedad fúngica y al no tener entrenamiento específico, el laboratorio debe de suplir con screening o con mayor trato con ellos el acercamiento al paciente con la enfermedad fúngica. Ahora mismo hay técnicas suficientes para hacer un tratamiento rápido y ya se ha visto que con un diagnóstico certero hay aumento del tratamiento específico. Eso conlleva también disminución de la resistencia a los antibacterianos porque se disminuye el tratamiento empírico, disminuye la mortalidad al menos un 7% y somos capaces de saber la carga de enfermedad que por lo menos tiene el hospital que está atendiendo y que está haciendo estas técnicas. Si luego se unen los datos, se puede buscar la carga de enfermedad global. Y esta es nuestra visión del futuro. Nos gustaría que la IFA, en vez de matar gente, nos ayudara a conseguir una red de centros conectados que nos ayudaran a entender mucho mejor la enfermedad fúngica en los países de renta media y baja, que además son protagonistas porque tienen bastante más incidencia que los de renta elevada. Esto es al final lo que nos gustaría tener.
bastante complicado, pero que bueno, pues se está intentando que se capturen los datos de los LFA mediante telefonía móvil y se suban a la nube, que los datos de laboratorio se capturen por inteligencia artificial, que todo se reporte por datos electrónicos, que haya investigación clínica local, que haya centros donde se hagan ensayos clínicos localmente, que es una demanda de todas las compañías farmacéuticas y además de todos los países donde estas enfermedades tienen una incidencia muy elevada, que hagamos análisis directo y en tiempo real de la carga de enfermedad y de los brotes y de, bueno, de cualquier cosa relacionada con la enfermedad fúngica, que haya vigilancia de una salud, que se establezca también proyectos de enfermedad, de investigación básica que son necesarios y que atraen talento y atraen dinero y que toda la información se capture por procesamiento natural del lenguaje y que no sea necesario escribir delante del ordenador y que la comunicación médico-paciente sea mucho más directa. Acabamos de firmar un convenio con la Organización Panamericana de la Salud de colaboración, con lo cual esperamos estar mucho más presentes en la ANZA y hemos también firmado convenios, una iniciativa que se llama un grupo de interés en la enfermedad fúngica con el Center for Disease Control de Estados Unidos, con la Organización Panamericana de la Salud y con la Universidad de Exeter, que próximamente se van a anunciar pues, convocatorias de proyectos en toda Latinoamérica. Y ahora me han pedido que diga mi opinión de por qué es tan importante seguir intentando aislar microorganismos y no dejarlos y no basar todo el laboratorio de microbiología en las pruebas indirectas. Bueno, esto lo saben todos ustedes, ¿no? Hay ciertas muestras clínicas que cuando se cultiva la infección es probada y la infección probada es muy importante intentar aumentar el número de infecciones probadas. ¿Por qué? Porque es bueno para el paciente. Cuando se cultiva la muestra podemos identificar el microorganismo de forma certera, podemos tipificarlo en caso de que sea producto de un brote y se puede secuenciar entera el genoma. Además se puede hacer sensibilidad a los antifúngicos y todo eso conlleva un mejor tratamiento del paciente, un tratamiento más dirigido. Para la vigilancia es absolutamente esencial. No se puede hacer una buena vigilancia si no se intenta buscar infección probada y no se intentan aislar los microorganismos. Es esencial para la epidemiología y para la identificación al nivel de especie. Es esencial para caracterizar los brotes, si son clonales, policlonales y sobre todo la fuente de origen del brote. Y es esencial para saber las tasas de resistencia locales que se tienen en el hospital y luego en el país y luego en el mundo. Y luego para investigación y desarrollo local, que es muy importante, es indispensable. Coger clínicas, si tienes informe consentido del paciente, hay que coger muestras clínicas, hay que coger muestras para aislar DNA y RNA del paciente, hay que guardar los aislamientos, hay que tener biobancos para poder investigar en patogénesis, mecanismos de resistencia, validación de diagnóstico y nuevos biomarcadores y muchas más otras cosas que seguro que a los investigadores se les ocurre descubrir. Si no hacemos todo esto, pues tendremos nada más veremos la parte visible del iceberg. Y por último, pues hago propaganda. Tenemos una fundación nueva que hemos montado en España y yo, aparte de dedicarme al hongo, soy novelista, he escrito esa novela. Bueno, es mi segunda novela. Está en Amazon y todos los beneficios son para la fundación Women for Mycology, que la lidera Ana Lastroy, que me imagino que muchos de ustedes la conocerán. Y esto es todo lo que quería contar yo hoy. Y estoy a su disposición si quieren preguntarme algo, si quieren hacer algún comentario o si quieren meterse conmigo. También. Muchas gracias, excelente tu charla y tu propuesta. Y las preguntas, no sé, las respondemos al final. Ujú, Perfecto. sí, Bueno, Ah, no, no hay ninguna ahora en el chat en este momento. así que bueno, diría que continúe Guillermo. ¿Te bueno, parece, Guillermo? dale, ¿No? comienzo a compartir.
Bueno, ahí. Bueno, y se ve, ¿no? Sí. Bueno, después de la introducción excelente de Juan Luis, bueno, voy a hablarles entonces de la sensibilidad de los antifúngicos, cuándo y cómo evaluar y qué informar, basándome un poco en los nuevos protocolos, o sea, las últimas actualizaciones de los protocolos de CLCI y datos nuevos. Entonces, un poquito de historia. Como todos saben, los tratamientos antifúngicos hasta hace poco se hacían de forma empírica en general, basado en resistencias naturales, es decir, sabiendo la especie, más o menos se podía unir orientando. También se tenían en cuenta las prevalencias, por ejemplo, con este trabajo de Nucci, que todos deben conocer, de 2013, se veía que bueno, la prevalencia de los patógenos en nuestra región, en Sudamérica, en este trabajo puntual, en más de 10 años, solamente hubo 3 cepas resistentes a de Candida glabrata, a fluconazol, por lo cual el tratamiento empírico en esa época se podía seguir utilizando con bastante respaldo. Luego aparecieron en 2016 con las guías de tratamiento para la candidiasis y manejo de candidiasis, los tratamientos empíricos basados también en el paciente y el tipo de infección, siendo las equinocandinas la primera opción de tratamiento para las candidiasis, seguidas en algunos casos por anfotericina y fluconazol. Lo mismo sucedió con Aspergillus, con la guía ISTA, por ejemplo, que sugiere el uso de azol activo frente a Aspergillus como primera opción. Y dosar en suero la concentración de los azoles, a excepción del isabuconazol. Lo interesante de estas guías también es que comienzan a aparecer las recomendaciones de cuándo evaluar la sensibilidad. En la de Cándida, por ejemplo, dice que hay que evaluar la sensibilidad a los azoles en todas las cepas aisladas de sangre y aislamientos clínicamente relevantes de Cándida. Y evaluar equinocandinas si hubo un tratamiento previo con equinocandinas o en una infección con Candida glabrata o Parapsilopsis, dada la mayor tasa de resistencia a estos antifúngicos. En la guía de Aspergillus dice que la evaluación de la sensibilidad de manera rutinaria e inicial no es recomendada y hay que reservarlo para pacientes sospechados de tener una cepa resistente o que no responda al tratamiento habitual. Pero bueno, cuando uno empieza a analizar un poco los trabajos después de estas guías, eh, se encuentra que hay muchas razones que pueden llamarse nuevas, entre comillas, para evaluar la sensibilidad. La primera es que cada vez hay más resistencias informadas. Fíjense, hay una búsqueda que hice hace unos días. En el 2022, en el 2023, perdón, hubo más de 2000 papers sobre resistencia a los antifúngicos, quitando los reviews, o sea, solamente de investigaciones. Y bueno, como ven, este año eh, supongo que irán a más porque estamos recién en mayo y está casi llegando al mismo número que en el 2023. Y también, que seguramente conocen, la existencia de cepas resistentes en el ambiente por el uso de antifúngicos llamados DMIs, que son los inhibidores de demetilasa, que son los equivalentes a nuestros azoles de los pacientes. Entonces, en el ambiente se seleccionan cepas resistentes, que son las que infectan a nuestros pacientes, eh, generando infecciones por cepas resistentes. Y lo que eso lleva es que haya pacientes que tienen infecciones con cepas resistentes y estos pacientes han sido naif al tratamiento con antifúngicos, es decir, pacientes que nunca han recibido antifúngicos, como uno esperaría, tiene cepas resistentes como agente infeccioso. Entonces, como conclusión de esta primera etapa, ¿cuándo hay que evaluar? Es la primera pregunta a responder.
CLSI aconseja ahora que la evaluación de la sensibilidad a los antifúngicos debe ser rutinaria en la práctica clínica en toda cepa aislada de muestra, normalmente estéril, y en candidiasis vaginales recurrentes. Es decir, con muestra estéril, normalmente estéril, nos referimos a sangre, médula, líquido cefalorraquídeo, biopsias, etcétera, ¿no? La resistencia secundaria en muchas especies ya supera el 5 al 10%, lo cual respaldaría eh, la necesidad de evaluar la sensibilidad en estas cepas. Y en general esta resistencia secundaria está subdiagnosticada debido a que tenemos pocas cepas, como se refería recién Juan Luis, y además, sumado a esto, que pocas cepas se evalúa la sensibilidad. Y recuerden que puede haber resistencia en pacientes naïf, por lo que la condición que dice ISDA sobre Aspergillus, que no habría que hacerlo de manera rutinaria, eh, sería discutible, porque dice que solamente se justifica si el paciente recibió tratamiento previo, eh, con lo cual estamos no considerando la posibilidad de resistencia en pacientes naïf de Aspergillus, por ejemplo. Y bueno, hoy en 2024, ¿qué contamos? Hay métodos ya de evaluación de la sensibilidad que están bien establecidos. Bueno, uno de ellos es el EUCAS, el método EUCAS, que Juan Luis fue pionero en eso. Hay nuevos puntos de corte, hay detalle de especies prioritarias, que es la lista de especies prioritarias de la OMS. Ahí hay nuevas definiciones de resistencia, que es lo que vamos a detenernos un poquito ahora. Bueno, los métodos de evaluación de la sensibilidad detectan, como saben, la resistencia microbiológica, es decir, no tienen en cuenta datos de PKPD, por ejemplo, o sea, dónde está el foco de la infección, eh, eh, o sea, es solo lo que vemos en el laboratorio. Entonces, dentro de la resistencia microbiológica tenemos la resistencia intrínseca o natural, que todas las cepas de una especie la presentan, y la adquirida es secundaria, que puede ser que se aparezca después de un tratamiento. Entonces, en enero del 2021, el CLSI definió la resistencia, lo que sería una resistencia intrínseca, como una resistencia inherente o innata, no adquirida, a un antifúngico que se refleja en los patrones de sensibilidad no wild type de todos o casi todos los representantes de una especie. Por eso siempre muestro este gráfico donde se representa el número de cepas versus la SIM en una especie con resistencia intrínseca. Vamos a tener este tipo de gráfico. La mayoría de bueno, casi todas las cepas de esa especie tienen SIM muy alta. Entonces, en estas especies, la evaluación de la sensibilidad no es necesaria. Eso está escrito en el protocolo para que uno tenga el respaldo a la hora de informar. Es decir, tenemos una Candida krusei y no tenemos que hacer la sensibilidad. Ya sabiendo que es krusei, sabemos que es resistente a fluconazol y lo podemos informar como tal. Ese antifúngico no debería usarse como terapia. Y indirectamente estamos diciendo que con la taxonomía podemos anticipar la sensibilidad. Entonces en este punto se le da gran importancia a la taxonomía, que bueno, todos saben lo importante que es, y es importante acá para la resistencia intrínseca, pero también para la resistencia secundaria, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, en el último documento el último suplemento de CLSI para levaduras, que es M27, M44S, la tercera edición, salió la primera tabla con resistencias intrínsecas, que nos da el respaldo desde el laboratorio para poder informarlas. Entonces tenemos Candida krusei, por ejemplo, resistente a fluco. Fíjense que está Candida lusitania y no dice que es intrínsecamente resistente, no dice IR, porque, ahí dice el punto B, no es intrínsecamente resistente, pero se la incluyó porque con los métodos de microdilución no pueden detectarse esas resistencias. Se necesita usar gradientes, o sea, los i-test o LeoFilchem, que es los difusión con tiras con gradiente, son útiles para detectar la resistencia, o por un método que nosotros publicamos en nuestro laboratorio hace poco,
que es combinar la evaluación de la sensibilidad por método estandarizado en microdilución y luego hacer una concentración fungicida mínima y sacar el ratio de entre CFM y SIM. Bueno, esta tabla además se armó, digamos, teniendo en cuenta que para estar incluido un organismo en esta tabla y ser considerado resistente intrínseco, tiene que haber datos de sensibilidad, o sea, sensibilidad in vitro, falta de respuesta al tratamiento con estudios clínicos y mecanismos moleculares de resistencia que avalen eh, esta inferencia clínica. Entonces, a medida que se vayan cumpliendo esas tres características, se puede ir incluyendo otras especies y otros géneros en esta tabla. Entonces, a medida que vaya avanzando la ciencia, la investigación en estos temas, esta tabla se espera que vaya creciendo en tamaño, lo mismo con el número de agentes antifúngicos. Por ejemplo, acá podríamos poner a olorofin ya como eh, un antifúngico que no es activo frente a levaduras. Bien, serían todas las levaduras resistentes intrínsecas a olorofin. Del mismo modo apareció la tabla por primera vez de resistencia intrínsecas para hongos filamentosos ya en el documento M38-M51S. Esos son los suplementos. Entonces, fíjense que ya fluconazol figura, aunque todos lo sabíamos, estaba pendiente de tener un respaldo a la hora de informar que Aspergillus y los mucorales son resistentes intrínsecos a fluconazol. Y bueno, tenemos los datos clínicos y, y de SIM, pero también ahora se incorporó los datos de laboratorio del mecanismo, donde participó mi laboratorio. Entonces, bueno, con estos datos se pudo incluir a los Aspergillus como resistentes intrínsecos. Lo mismo para mucorales con resistencia intrínseca a boriconazol. Es decir, si nosotros tenemos en el laboratorio un mucoral, ya se puede informar sin hacer SIM y con este respaldo que son resistentes y que no debería utilizarse en una infección por mucorales ni fluconazol ni boriconazol. Entonces, bueno, pasando a lo que es resistencia secundaria, el otro grupo de trabajo de CLSI que hay, que es el que establece puntos de corte epidemiológicos y clínicos, que es el Breakpoint and Cutoff Resistance Group, estableció la definición de resistencia secundaria como aquella que se desarrolla después de un tratamiento antifúngico y se incluyó, fíjense, in vivo o luego de una exposición ambiental para poder incluir a esos aspergillus que les nombré u otros hongos que son seleccionados por acción de los antifúngicos de uso en agricultura. Bueno, entonces esa resistencia es observada en cepas de una especie que es normalmente sensible a esa droga. Estos fenotipos se relacionan a alteraciones genéticas estables o transitorias. Eso es importante porque hay resistencias que se llaman, por ejemplo, heteroresistencias que pueden revertir cuando se deja de presionar con el antifúngico. Pero en ese caso igual son consideradas resistencias secundarias con esta nueva definición. Entonces, en este caso ya la taxonomía no nos sirve para establecer la sensibilidad. En estas especies hay que evaluar la sensibilidad a los antifúngicos y la selección de la terapia tendría que estar basada en esta sensibilidad. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué debería estar basada en esta sensibilidad? Porque ya contamos con tablas de este tipo también en el mismo suplemento, donde están los breakpoints, que son los clinical breakpoints, son los que se basan no solo en la resistencia microbiológica, sino en la respuesta que va a tener el paciente, lo que se espera que pase en el paciente. Es decir, una Candida albicans con una SIM de nidolafungina de menor de 0,25, uno espera que tenga una buena respuesta a ese antifúngico, por ejemplo. También, ¿qué nos dice esta tabla? Fíjense cómo tenemos distintos puntos de corte según la especie. Acá para albicans es 0,25, el punto de corte de sensibilidad. Para glabrata 0,12, pero para Candida guillermondi y Candida parapsilopsis
el punto de corte es muchísimo más elevado. Lo mismo acá para los basidiomicetes. Fíjense que ya no es solo suficiente identificar a nivel especie, sino se requiere llegar a variedad génica para tener una interpretación. Fíjense, el Cryptococcus gattii de la variedad génica 1 tiene un SB de 0,5 para anfotericina, pero el Deuterogatti o la variedad génica 2 tiene un SB mayor. Es decir, para poder interpretarlo y saber cuál es el SB, tendríamos que tener una taxonomía muy fina, llegar a, a conocer la variedad génica, es decir, o las especies crípticas también, ¿no? Entonces, para resumir lo que es un lío de que en general la gente tiene muchas dudas, todos nosotros, también en el documento M57S, que es donde figuran los epidemiological cutoff value, los puntos de corte epidemiológicos, está la tabla donde se resume todo lo que hay publicado hasta la 4ª edición de este suplemento. Entonces, fíjense que están las especies por orden alfabético y las drogas también por orden alfabético y qué combinación de datos podemos sacar. Es decir, tenemos, por ejemplo, Candida glabrata, tenemos punto de corte epidemiológico para anfotericina, pero hay breakpoint y epidemiológico de cutoff value para nidula fungina. También están estas siglas que es el TRL. Estos son, hay mucho para fluorcitosina. Eso quiere decir truncado al bajo valor. Es decir, que la gaussiana que normalmente uno espera obtener cuando uno analiza SIM de muchas cepas, se corta en el valor más bajo, es decir, está como muy elevada la cantidad de droga en el rango que uno evalúa. Entonces, en esas especies es probable que no se puedan obtener punto de corte epidemiológico a menos que se cambie el rango de, de las placas. Bien. Bueno, acá continúa. Estos son basidiomicetes y hongos filamentosos, que hay menos de dónde agarrarnos, digamos. Uno de los avances más importantes y esperados es la presencia de un breakpoint por fin de voriconazol y Aspergillus fumigatus, que no existía hasta hace poco. Pero todos los otros filamentosos tenemos algunas resistencias intrínsecas, como ven acá, pero solamente hay punto de corte epidemiológico. Bueno, entonces, como ven, los puntos de corte son especie y en algunos casos variedad génica clado antifúngico dependiente, es decir, son especies dependientes. Cada especie tiene un punto de corte distinto, por lo que los valores o la interpretación en realidad no son extrapolables a otras especies antifúngicos, por lo cual se necesita una buena taxonomía. Sigue siendo la molecular el gol estándar, pero con el uso del Malditov ayuda mucho. Entonces, bueno, como conclusiones de cómo evaluar y cómo interpretar los resultados, que es lo que acabamos de determinar, es para evaluar e interpretar correctamente las pruebas de sensibilidad hay que seguir los protocolos estrictamente y sin combinarlos. Que por ahí hablando con la gente uno escucha que usan un protocolo pero usan los puntos de corte de otro. Es decir, recuerden, si usamos un protocolo, sea comercial o no, siempre utilizar los puntos de corte, toda la interpretación, todo, eh, con estrictamente lo que dice el protocolo o el fabricante del reactivo. Hay que tener todos los documentos activos. Para CLSI, por ejemplo, para tener todas las herramientas para hacer correctamente la sensibilidad y para interpretar los resultados, tendríamos que contar con el M27, 4ª edición, que es el de levaduras, el M44 si hacemos discos, y el M27, M44S, que es el suplemento de interpretación de punto de corte clínico. Y luego el M57, que es el de interpretación de punto de corte epidemiológico.
Para hongos filamentosos debemos tener el M38, el M51 si usamos discos. Con los discos hay un tema acá con los filamentosos porque no hay punto de corte establecido, así que no sé si es muy útil, pero bueno. Y tener el suplemento M38, M51 para poder interpretar los resultados. Y como novedad, el FR01, que es el primer documento racional, que es de por qué oye, es como el respaldo que tienen de por qué se puso un punto de corte a voriconazol en Aspergillus, cómo usarlo, qué dosis usar. Están todos los datos que son útiles tanto para el laboratorio como para el médico, en ese caso, cómo elegir una dosis. Entonces, ese documento es gratuito, se puede bajar, y los otros no, tienen su costo, pero recuerden, si van a usar CLSI, es imprescindible tenerlos. Y después, bueno, EUCAS tiene también otros documentos. No me detengo porque, bueno, no estoy trabajando con eso. Entonces, bueno, yo trabajo con CLSI, así que yo por eso eh, es- explico esta parte. Bien. La identificación a nivel especie y en algunos casos a nivel variedad génica es indispensable para interpretar los resultados de sensibilidad. Recuerden, porque todo punto de corte es especie dependiente. Ya se conocen muchas resistencias intrínsecas, por lo que una taxonomía correcta puede dirigir un tratamiento y encima ahora tenemos el respaldo de cómo informar eso. Es decir, con los nuevos documentos podríamos decir, tal especie es resistente natural a este antifúngico, se recomienda no utilizarlo. Y recuerden que hay puntos de corte que todavía no están en los métodos estándares. Por ejemplo, el que más en auge está, digamos, Candida auris. Em, Hay puntos de corte hechos por CDC que no son los oficiales, digamos, de CLSI, aunque los miembros del comité de antifúngicos del CLSI hay mucha gente del CDC, así que es probable que luego se incluyan, pero hasta que no se incluyan en los puntos de corte oficiales, uno si los va a usar, hay que informar que la interpretación se hace por tal o cual método. Bueno, entonces ahora pasamos ya sabemos cuándo evaluar una sensibilidad. Recuerden, siempre todas las cepas aisladas de material normalmente estéril, habría que evaluarle la sensibilidad. ¿Cómo hacerlo? Es decir, tenemos los métodos estandarizados y los comerciales, son válidos siempre y cuando sigamos los protocolos estrictamente. Hay puntos de corte, pero son especie dependiente, por lo que tiene que estar identificada la cepa. Y ahora es qué evaluamos y qué informamos, es el siguiente paso. Bien, entonces, la pregunta es, ¿qué antifúngicos evaluar? Eh, lo encaré también pensando en alguna razón económica también. Eh, o sea, no evaluar a lo loco todos los 9 antifúngicos, 10 que tengamos, sino que se puede racionalizar la evaluación. Entonces, la elección debe estar basada o puede estar basada en qué antifúngico evaluar en cuanto a la morfología, es decir, si un hongo filamentoso o levadura, por las resistencias intrínsecas, como vimos, por ejemplo, ya sabiendo que es cruza y no necesitaríamos evaluar fluco. Y hay relación fenogenotipo que son estrictas y nos permiten seleccionar qué antifúngico evaluar. Entonces, si elegimos las basadas en morfología y resistencia intrínseca, por ejemplo, obviamente tomando como ejemplo fluconazol, ya sabemos si es filamentoso y si es levadura, si es filamentoso ya dijimos, no evaluarlo. Se informa como resistente intrínseco y tenemos el respaldo de los protocolos de CLSI. Bien, con esta tabla ahí tenemos la respuesta de cómo informarlo. Bien, y con las levaduras puse acá un Chromagar Candida Plus, para incluir a Candida auris también. Entonces sabemos si es Krusei, ya con la tabla no es necesario evaluar fluco.
glabrata. Hay puntos de corte clínico para fluco. Recuerden siempre que sea glabrata, va a ser sensible dependiente de la dosis o resistente. No hay categoría sensible. Es decir, ante una Candida glabrata o una Casiomyces glabratus, que es el nuevo nombre, eh, un médico debería utilizar mayores dosis de fluconazol si es que va a usar esa droga. Candida auris. Fíjense, 93% de las cepas de Candida auris son resistentes a fluconazol. No se le ha incluido como resistente intrínseco por el 7% restante. ¿Eh? Porque les dije, hay datos clínicos, datos epidemiológicos y datos de SIM que respaldan. También hay muchos datos de mecanismos moleculares, pero esos mismos datos de mecanismos moleculares demuestran que ese 7%, que en general son del clado 2, que son las de Japón y Corea, son sensibles a fluconazol porque no tienen mutaciones en el largo 11. También se han aislado algunas cepas sensibles al fluconazol en Brasil. Entonces, por eso no se los podría incluir como resistentes intrínsecos. Pero recuerden, 93%. Bueno, si estamos frente a, por ejemplo, Candida albicans tropicalis o Prapsilopsis, habría que evaluarle sensibilidad. Por ejemplo, ahora los nuevos datos desde 2022, se sabe que Tropicalis puede llegar a tener un 14% de resistencia, perdón, Prapsilopsis puede llegar a tener un 14% de resistencia a fluco y en algunos casos cruzada con voriconazol, y Tropicalis hasta un cercano a un 8%. De resistencia al fluconazol, por lo que estas especies son, sobre todo estas dos, la evaluación de la sensibilidad es casi obligatoria. Bien, entonces ahora pasemos a lo que es la relación fenogenotipo. Entonces, perdón, volviendo un poquito acá atrás. Como resumen de esta parte sería que em, podemos elegir qué antifúngico probar basado en esto, en digamos, la morfología o viendo un cromagar así más rápido, pero teniendo en cuenta que siempre hay que evaluar la sensibilidad, sobre todo hoy, por los datos epidemiológicos que hay, en albicans, tropicalis y Bacillopsis, es fundamental para fluconazol. Bien. Las relaciones feno y genotipo. Acá, por ejemplo, con esta tabla, que la muestro también varias veces, la he mostrado con Aspergillus fumigatus. Si analizamos una colección de cepas, vemos que la mayoría tienen este patrón de sensibilidad, resistente a flujo, obviamente. Bueno, y como ven, cada uno de los patrones tiene un genotipo característico. Bien, entonces podemos resumir que bueno, son resistentes intrínseco a flujo. Hay un grupo de mutaciones que dan resistencia a itraconazol. Otro grupo de mutaciones que da resistencia cruzada a todos los azoles. Entonces, bueno, con esos datos se ha establecido lo que se llaman los hotspot o puntos calientes de mutación, donde según dónde está la mutación podemos anticipar la sensibilidad. Bien. Y después tenemos acá grupos que son cepas que no tienen mutación en el CIP, pero son resistentes, que son las no asociadas a CIP, y otras que son las cepas crípticas de Aspergillus, que también pueden tener resistencia. Pero si vemos en esta misma tabla, tienen en común que las cepas resistentes a azoles comienzan a hacerlo con itraconazol. Es decir, si es resistente, va a ser resistente a itra. Entonces, vimos que hay varias opciones, una que es sensible a todos los azoles, un grupo de cepa que es solo resistente a itraconazol, otro grupo resistente a las llamadas de cola larga, que son itra y posa, otro resistente a todos los azoles, o resistente a todos menos el posaconazol, pero tienen en común que el itraconazol sería el marcador de la resistencia secundaria. ¿Esto qué me permite hacer? Evaluar. Si evaluamos itraconazol y es sensible a itraconazol, podríamos tener, eh, podría habilitarnos a utilizar cualquier azol con bastante respaldo en este caso. Es decir, usando solo evaluando itraconazol nos permitiría anticipar la sensibilidad. Si es sensible a ITRA, sería sensible a todo, porque genéticamente
es imposible hasta hoy, con lo conocido, que pase lo contrario. Es decir, no hay resistencias, por ejemplo, a posaconazol y sensibilidad a itraconazol. Tengan en cuenta que todas las mutaciones que les describí previamente están presentes en Sudamérica. Entonces, bueno, como resumen de esta parte es que si es sensible a itraconazol, habilitaría el uso de otro azol. Si es resistente a ITRA, habría que rotar a un polieno, por ejemplo, mientras se evalúan los otros azoles. Y recuerden que es fundamental el dosaje de los azoles en suero si van a utilizarlos para tratar aspergilosis. ¿Qué pasa con cándida y los azoles? Bueno, tenemos esto, acá intento describir los mecanismos de resistencia. Esta cepa, eh, acá lo que vemos es un paso bioquímico, una reacción química catalizada por esta enzima, y acá esta enzima se inhibe por este cuadrito que sería el azol y no produce, no tenemos el producto. Bueno, en este caso, esta cepa es sensible a los azoles, ese cuadrito es un azol. ¿Qué pasa? Uno de los mecanismos que podemos encontrar son las mutaciones donde el azol se tiene que unir y bueno, el producto se sigue generando. Bueno, esta cepa sería resistente a fluco. Bueno, y la sensibilidad al resto puede ser variable. Dependiendo de dónde esté la mutación en la enzima, va a variar la resistencia a los otros azoles, pero siempre va a ser resistente a fluconazol. Cuando hay hiperexpresión de la enzima, como se ve acá, tenemos enzimas en exceso que no son inhibibles por el azol, la reacción se produce. En este caso son resistentes a todos los azoles. Y esta es la hiperexpresión de bombas, que lo que pasa es que el azol entra y es eliminado del citoplasma por bombas de flujo. Acá hay distintas bombas, tenemos la MFS que dan resistencia a fluco, otro grupo de enzimas, bueno, los MFS que son bombas reguladas por un control, con un factor de transcripción puntual, nos da resistencia a fluco y bori, y hay otra que resistencia a todos, que son, acá me faltó, las ABC Transporter, otro tipo de bombas. Como ven, y teniendo la misma lógica que antes con itraconazol, vemos que en levaduras la resistencia a fluco es el marcador subrogante de la resistencia a los azoles. Es decir, tenemos opciones de sensible a todo, resistente a fluco y bori, resistente a todos, pero nunca al revés. Es decir, si tenemos una cepa que es resistente a bori y sensible a fluco, hay que estudiarla muy bien porque o es un nuevo mecanismo no descripto o tenemos algún problema en la sensibilidad. ¿Bien? Entonces, el dato acá es que si es sensible a fluco, se podría utilizar cualquier azol con bastante respaldo. Con equinocandinas, este es más cortito, hay una relación estricta entre la presencia de mutaciones en estos 18 aminoácidos, que son los hotspot del FKS, y la falla terapéutica. Es decir, una mutación ahí, sin importar la SIM, me da resistencia en el paciente. Entonces, en las equinocandinas, evaluando una sola, puedo extrapolar los resultados al resto. Entonces, en equinocandinas podemos tener sensible a una de las equinocandinas, equivale a estar sensible a todas, y resistente a una, resistente a todas. Y el CLSI propone no usar, recuerden, caspofungina porque hay variación de lote a lote para evaluar sensibilidad. Sí, en el paciente, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, en el laboratorio, no, conviene, si hay que elegir una, conviene elegir anídula o micafungina para evaluarla si usamos métodos de microdilución. Pero ¿qué pasa con los equinocandinas? Hay mutantes que tienen sin bajas, como los que acá marco. Entonces son falsos sensibles para CLSI. Se ha demostrado que las mutaciones en esas regiones son las que tienen más correlación con la falla terapéutica más que la SIM. Entonces el único método de laboratorio que tiene 100% de concordancia sería la detección de mutaciones. Bueno, acá, por ejemplo, hay varios trabajos donde hay métodos de detección de mutaciones. Acá presento los dos que publicamos en nuestro laboratorio.
donde, bueno, una PCR clásica y simplemente viendo que la PCR me da una sola banda en vez de dos, em, podemos decir que la cepa va a ser resistente a la equinocandina. Las que tienen S son sensibles, tienen dos bandas. ¿Bien? Y bueno, y ahora qué informar, que es también es una novedad de los protocolos LSI. No sé si se dieron cuenta que en la tabla que les mostré, donde están todos los datos de qué punto de corte hay algunas especies que tienen punto de corte clínico y punto de corte epidemiológico. Y la razón de la coexistencia de ellos es que los puntos de corte clínico incluyen el sitio de aislamiento y el PKP de datos de eso. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá indirectamente? Que dependiendo del sitio de donde se aísla la cepa, me puede cambiar la forma de interpretar los resultados. Bien, entonces se publicó este apéndice ahora en el documento, en el suplemento, donde está el tipo de espécimen o de la muestra de donde se tomó donde se aisló la levadura o el hongo filamentoso, y hay indicaciones si hay que informarlo o no, comentario y la razón de ello. Entonces acá algunos ejemplos puse, les sugiero que lo lean porque hay algunos que son más complejos, puse algunos ejemplos para no hacerlo más largo, pero por ejemplo, anfotericina B en orina. No tiene reporte, no tiene restricción de reporte, es decir, se puede informar, pero hay que poner este comentario a la hora de informar que las formulaciones lipídicas no llegan a concentración adecuada en orina y no deberían utilizarse para tratar infecciones urinarias. Es decir, eso se debería incluir como un comentario en el informe y sería una herramienta de micro-teaching, como dicen, es decir, una formación micro que podemos ir haciendo a todo el personal involucrado. ¿Bien? Y bueno, acá está la razón de eso, de en qué se basa ese comentario. O sea, lo que está marcado en rojo es lo que se debería incluir en el informe. Después hay otros antifúngicos, por ejemplo, que dicen que hay que hacerlos, pero no informarlos. Es decir, el caso de si la sistema nervioso central, por ejemplo, hay que informar rutinariamente la SIM de Fluco y Bori y retener los datos de Itraposa y Sabu y solamente darlos al informarlos por requerimiento o hacerlos por requerimiento. Entonces está la razón de esta restricción. Bien. Lo mismo para ocular, habría que hacer informar solo Fluco y Bori, porque lo otro no se sabe mucho qué está pasando. En la orina, el caso de la orina, habría que reportar solo fluconazol, que se sabe que eh, tienen diferencia de penetración en los tejidos. ¿Bien? Y en algunos casos dice consultar con el farmacéutico, etc. Y el caso de la equinocandina es que no hay que reportarlo en orina. ¿Bien? Es decir, si la muestra fue aislada en orina, ahí tenemos otra forma de evitar trabajo inútil, reducir gastos. No hay que evaluar equinocandina, no tiene sentido en esa cepa. ¿Bien? Entonces, como conclusión, en nuestra región todos los mecanismos de resistencia descritos en la bibliografía están circulando. Bien, así que están acá. La evaluación de la sensibilidad es subutilizada y es un riesgo. Hay relaciones estrictas geno-fenotipo que pueden utilizarse para reducir costo y sobre todo tiempo de respuesta. Por ejemplo, podemos usar Fluco como marcador de resistencia secundaria en levaduras, ITRA para Aspergillus y haciendo una sola equinocandina es marcador subrogante de las demás. Y tener en cuenta que una SIM baja de quinocandinas puede ser una falsa sensibilidad según donde está la mutación en el FKS. Bien, hay métodos moleculares más certeros que lo estandarizado basado en fenotipo, pero tienen sus limitaciones, sobre todo para las equinocandinas. O sea, tienen las limitaciones de costos, materiales, equipamiento, personal especializado y dedicado a eso. Y les sugiero que se empiecen a utilizar las limitaciones de informe
droga sitio, que es lo que acabo de explicarles un poco. Bien, y bueno, recuerden, este bordado siempre me gusta porque antes de prescribir un antimicrobiano, recuerden que lo que no te mata, muta y lo intenta nuevamente. Bien. Aprovecho para invitarlos, está en un curso teórico práctico que vamos a hacer en la facultad. Es presencial del 1 al 5 de julio. Y al encuentro de micología clínica también presencial en Santa Fe, que es este encuentro se viene haciendo desde 2015. Esta es la primera vez que se hace en Santa Fe, se hacía en Rosario normalmente, así que bueno, están invitados a ambos. Bueno, nada más, gracias. Acá están mis datos por si alguna consulta. Gracias, Guille. Muy buena la actualización y se activó el chat. Sí. Muchas gracias, Guille, y comenzamos ahora con las preguntas. Vos las vas Dale, leyendo. ahí vamos, ¿eh? Había uno hace rato. Matías pregunta, ¿cuál es la parte que más dificulta la cooperación de los laboratorios? No sé Es- si debe ay, ser para No, José Luis. sí. que los que mandan a los laboratorios no quieren cooperar, no sé. Es una cosa voluntaria, ¿no? No, es una cosa personal, ¿no? Yo creo que en nuestro mundo, especial en el mundo de la enfermedad fúngica, en el que la incidencia no es como la bacteriana, yo creo que es obligatorio la cooperación. Si no, no vamos a conseguir nunca nada, jamás. Se necesitan datos y datos fiables para convencer, y sobre todo ahora, primero para convencer a las autoridades, segundo para convencer a las instituciones sanitarias que ahora empiezan a estar convencidas. Y tercero, el problema que viene ahora mismo y es muy importante es el tema de la inteligencia artificial, porque va a entrar como un elefante en una cacharrería y se van a utilizar en muchísimos sitios de atención primaria y en muchísimos hospitales se van a sustituir muchos médicos por inteligencia artificial en los próximos años y de los hongos no tenemos datos fiables recogidos y como no se alimenten los algoritmos de inteligencia artificial con datos fiables, pues vamos a tener un problema muy serio. Entonces, necesitamos unirnos, pero vamos, necesitamos colaborar todos a una, no simplemente laboratorios, sino todos los países a una. Si no conseguimos datos, va a ser dramático. Y Juan Luis, vos hablaste al final del tema este de no dejar la micología clásica y los cultivos ante, bueno, todos los métodos rápidos que son realmente súper útiles, lo demostraron justamente con el trabajo importante que se hizo en Guatemala. Pero ¿qué propondrías para solucionar el problema actual donde hay más micosis diagnosticadas, pero menos cepas para estudiar? Yo creo que ahora mismo la aproximación más, yo creo más fácil de hacer, primero conexión con los médicos clínicos es una cosa muy importante. Entonces, en cuanto pite uno de los métodos, un biomarcador o una PCR o un LFA, decirle al médico que tiene que ir a buscar muestras clínicas para conseguir el hongo, hemocultivos, pues si tiene una lesión en una imagen, pues intentar ver si es posible, si no está trombopénico, si se le puede eh, tomar la muestra. Es importante ser activos desde el laboratorio y decirles en cuanto pite una de las técnicas rápidas, pues intentar que se aísle el microorganismo como sea. Entonces, no queda otra, porque además, si no, no se van a conseguir validar las pruebas, los biomarcadores, para conseguir que con los biomarcadores también se consigan que las infecciones sean probadas, ¿no? Es todo pues eso, un chicken and problem, el huevo o la gallina. Si no tenemos probadas, no vamos a poder validar las nuevas pruebas No, diagnósticas. claro. Es todo un mundo que hay que ponerse proactivo, no hay que ponerse pasivo. El laboratorio en micología médica tiene un papel fundamental, tiene que tener un papel hiperactivo con el clínico y convencer al clínico de que tiene que ir a por la muestra en cuanto se pueda. Y bueno, yo creo que es la solución. Y seguir formando gente, ¿no? O sea,
No, sí, claro, la formación es absolutamente necesaria. Es más, yo creo que ahora la inteligencia artificial deberíamos de intentar formar a gente y que muchos de los médicos y que se hicieran Clinical Decision Support Systems que pueden ayudar mucho al diagnóstico. Yo creo que es una herramienta que especialmente a la inteligencia artificial, a la micología le va a venir muy bien, pero se necesita validación y que los profesionales y los expertos se introduzcan dentro del mundo de la inteligencia artificial y validen lo que están haciendo la gente que se dedica, los informáticos y los que están haciendo los algoritmos, porque ellos no saben, ¿no? Necesitan un tipo de profesionalización y de validación y de expertos en el tema. Muchas gracias. Un placer. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Qué metodologías recomiendan para el dosaje de los azoles? Se recomienda, bueno, hay una técnica biológica, pero se recomienda HPLC. Ujú. Ah, La cuantificación por HPLC. muy bien. Em, Después, una que hice yo para Guille. Si tenemos discordancia entre anídula fungina y caspofungina por sensititre o ETES, ¿cómo deberíamos proceder? ¿Si lo repetimos o informamos solo anídula? Bueno, en nuestra experiencia hay muchos casos en caspo de que hay efecto hook o efecto paradójico que en altas concentraciones vuelve a crecer, en altas concentraciones de droga, vuelven a crecer las cepas. Mm. Entonces, como en algunos métodos comerciales se usan saltos grandes de concentraciones, por ahí uno ve que creció, te perdés las intermedias y eso no pasa tanto en anídula. Entonces ahí aparecen las discrepancias. En Bytec también con Mica y con Caspo aparecen discrepancias cuando nos mandan las cepas esas. En general tienen efecto, se llama Hook Eagle paradójico, con Caspo y no con la otra. Entonces, Ujú, por ahí, eh, como les dije, los mecanismos de resistencia tenés el respaldo de que si es sensible a una, es sensible a todas, si es resistente a una, es resistente a todas. Ahora capaz que cambie eso con la reza fungina, que tiene mayor vida media y más concentraciones se puede usar, pero bueno, hasta ahora lo que hay es lo que te digo, que si tenés sensible a nídula, yo informaría sensible quinocandinas ujú. o reevaluarla en un centro de referencia, digamos, pero es raro que pase, que haya resistencia a una y sensibilidad a la otra. Y además, Gracias. caspo suele caerse antes, digamos, caerse me refiero a la potencia, ¿no? sí. Sí, Por, sí. por falla en alguna conservación, Ujú. No, eh, más que las otras. bueno, Acá hay otra gracias. pregunta que dice, en el caso de usar Bytec, el proveedor dice que se puede usar CLSI o UCAS, si se puede usar ambos indistintamente. Hay que ver el proveedor a qué se refiere, al vendedor o O a al biomería. papel, claro, o a biomería, porque eso hay que fijarse bien de dónde uno saca la información. Si lo dice, yo no tengo Bytec, no tenemos Bytec, si eso lo dice el inserto, se usa, se sigue el protocolo. Ellos tienen los controles de calidad, ellos son responsables de lo que sale con ese aparato. Pero si te lo dijo el vendedor, no sé. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Qué antifúngicos podemos dosar en nuestros aislados de exudado vaginal como opción terapéutica cuando la paciente es resistente a fluconazol para poder darle un tratamiento ambulatorio? Uh, 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 buena pregunta. Sí, un tema. eh, sí, bueno, también no soy médico. Nosotros cuando vienen exudados genitales, bueno, se prueban los azoles, los recurrentes. Probamos azoles, nistatina, clotrimazol también, eh, para ver. Hay veces que Yo le es digo resi- ibuprofeno y pulmofren.
¿Cómo? No, me parece que fue alguien que tiene abierto el micrófono, pero no. Ah, bien, bien. No, entonces hay veces que, por ejemplo, es resistente a fluco y sensible a clotrimazol, Sí. que es de uso común, al menos en Argentina. O nistatina. O nistatina, está buena porque es fungicida. La nistatina nosotros también la probamos. No está en los protocolos, digamos, tenemos la droga pura, pero en general son muy sensibles a nistatina todas, porque es Sí, un polieno, es como anfotericina, digamos. claro, da siempre un halo, si usamos discos, un halo Sí, muy sí, grande, o entonces halo, sí, sí. uno espera Es, que funcione porque no hay muchas opciones terapéuticas, claro, claro, claro. no Y sobran. hay óvulos de nistatina que pueden usarse, o también los hacen los farmacéuticos que yo sepa. Sí, porque ahora no había más tabletas vaginales de Ujú, nistatina, claro, no había. Entonces hay que mandar a hacer, es todo un tema. bien. Eh, Flo, ¿le estás leyendo la Sí, próxima? sí. Dice, no me quiero perder. En el caso de Cándida peliculosa, la sensibilidad se interpretaría usando ¿qué puntos de corte? Bueno, para Cándida peliculosa hay punto de corte epidemiológico para anfotericina, fluconazol, eh, itra, micafungina, posaconazol y boriconazol. Punto de corte epidemiológico. No me lo sé de memoria, no se crean, lo estoy mirando en la tabla 6 del M57, que eso es muy útil para nosotros porque es tan complejo que ya te perdés. Entonces, está bueno tenerlo a mano. Tener Entonces, las tablas a mano, claro. claro, tenés la Eso. tabla a mano, si tenés una candida peliculosa, sabés hasta cuándo podés informar algo, por ejemplo, en este caso. Después comentan que utilizan Chromagar y que el color de Candia cruce y Candia glabrata son casi similares. Em, ¿Por qué decimos que Candia cruce es resistente al natural fluconazol? La única forma será realizarla por métodos automatizados. Bueno, el Chromagar no es una identificación definitiva, yo puse ahí como una orientación, ¿no? Primero. Después, en mi experiencia, Candida crucei es rosada seca la colonia, no es solo el color, y Candida glabrata es más malva y cremosa, es más brillosa. No sé, eh, o sea, nosotros sí podemos distinguirla o verla en microscopio, un directo, Candida glabrata no tiene, nunca hace pseudohifa, por ejemplo. Entonces, bueno, obviamente sí, tenés que identificarla correctamente. Yo lo dije ahí como para ir ganando tiempo, digamos, uno es el aislamiento en Chromagar y podés ir avanzando pensando en la velocidad de la respuesta, ¿no? Lo correcto es llegar a identificación y no por método automatizado, no el gol estándar tampoco. Método automatizado me refiero, será BITEC y BD, por ejemplo, pero se puede usar MALDI, que no es automatizado, o genética, sí. Acá hay una nueva pregunta que dice, de los nuevos antifúngicos, ¿cuál tiene más posibilidades de ser una nueva opción clínica, una opción terapéutica? Bueno, el que está avanzado es resafungina, que es una quinocandina nueva de larga vida media, derivada de nirlafungina. Es una modificación química eh, que uno la ve y dice, ¿cómo no se me ocurrió antes? Digamos, sí, eh, esa es la genialidad del que la ideó. Con esa modificación química pasa a tener una vida media de 7 días, se puede dar eh, una vez por semana inyectable, está diseñada para candidiasis vaginal recurrente. Eh, entonces los pacientes que no tienen otra forma de tratarla, podría ir a un hospital de día una vez por semana, 2 dosis de resafungina, con el lunes y el lunes siguiente y listo. Y ese es el tratamiento que ya está, creo que ya está disponible en Estados Unidos. Otra que está cerca es Ibrexafungerp, que es un inhibidor de beta-glucanos, pero no equinocandina, por lo cual sería útil para resistentes con mutaciones en FKS, porque actúa en otro lado.
se actúa sobre el FKS, que es el componente principal de la glucansintasa, pero se une a otra parte de la enzima. No, y bueno, Fosmanogepix. olorofin, sí, manojepix y olorofin. Olorofin está interesante porque actúa sobre hongos filamentosos y algunos que no tienen tratamiento, como Cedosporium. eh, Ahora está complicado porque ya hay resistente en el ambiente por uso de un antifúngico a campo que tiene el mismo mecanismo de acción, entonces ya antes de usarlo en clínica ya hay resistencia. Pero bueno, esos serían eso para mí, eso a mi criterio, los que están más Más cerca. cerca de... Sí. Ya que hablamos de nistatina, nos preguntan cómo informamos la nistatina. Mm. Bueno, no hay interpretación para nistatina. Entonces, eh, lo que nosotros hemos hecho con cepas de candidiasis vaginales, hay un trabajo en nuestro laboratorio, el primero que hicimos acá en Argentina. Comparamos SIM de ANFO con SIM de nistatina y vimos que eh, iban paralelas, una recta. Entonces, si no había resistencia en 300 y pico de cepas de candidiasis a nistatina, o sea, eh, y la SIM o sea, iba como en una recta perfecta con anfotericina. Entonces, como que podría llegar a usarlo, pero no hay nada oficial. Eso te estoy diciendo como una información. Buscar algún trabajo de cómo tenerlo de respaldo a eso. Pero no hay cortes, no hay forma de interpretarlo todavía. Y en el informe que pondrían. No sé. Sí, sí. Nosotros Es cuando hacemos nistatina, por ahí decimos, se lo habla al médico, ¿no? Se pasa el valor de SIM. Entonces le decimos, mirá, dio en la parte baja del rango, como diciéndole, la CIM es baja. dio baja, sí, pero no, es algo como, porque en ese caso no tiene con qué darle si no tiene No. ese antifúngico, ese es el problema. Bueno, acá también preguntan cómo utilizás los CCB para orientar un tratamiento, por lo menos verbalmente, ya que no se informan. ¿Qué palabras uso con el médico? Y le decís que es wild type o no wild type. Entonces, si es wild type, en los documentos figura que con esas dos palabras estás diciendo que no tiene una SIM similar a cepas que no tienen mecanismos de resistencia. Y si es no wild type, estás indirectamente diciendo que tiene SIM similar a cepas con mecanismos de resistencia. Entonces, si tiene un mecanismo molecular de resistencia, mm, no se tendría que utilizar en teoría. ¿Eh? Ujú, Pero bueno, eso se informa, wild type o no wild type. Sigo explicando la leyenda. Sí, es claro, como salvaje. una O leyenda, no claro. se, esta SIM eh, es similar a las obtenidas en cepas sin mecanismo de resistencia. Claro. Claro. Bueno, acá Acá hay hay una otra, última. Sí. dice, ¿tienes experiencia con las FITA? No sé si Ah, de capaz, sí, Con gradiente, LTs, sí. sí. de concentración para filamentosos. Poca, pero funcionan bien. Siempre y cuando no use equinocandinas. Las equinocandinas, recuerden que se lee la MEC, la concentración efectiva mínima. Mm, Entonces, en las tiras de test es re difícil cómo ves el cambio de morfología de la IFA al microscopio cuando tenés un medio agarizado. Pero cuando uno ve los test parecen, con equinocandina parece resistente a todo, como cuando uno hace SIM. Pero al verlo a microscopio ves MEC. Es decir, yo lo usaría para polienos y azoles a los test Claro, en filamentoso. claro. Bueno, a ver, acá apareció una más. ¿En el laboratorio de rutina se pueden probar con disco de difusión o siempre se emplea SIM?
Mi pregunta surge de informar antifúngicos en dermatofitos aislados de piel que tienen tratamiento tópico. Bueno, acá hay que diferenciar discos de pastillas. Yo le llamo pastillas, ¿no? Los de Rosco, por ejemplo. Recuerden, esos no son los discos que están publicados en los protocolos de CLSI. Los discos de los protocolos de CLSI son de papel y que yo sepa en Argentina hay de Fluco y Bori. No sé si ustedes tienen de otro, conocen que haya de otros discos de papel. Sí, ahora Los, estaban apareciendo otros, porque viste que estaba Oxoy y Ujú. BBL, pero también ahora hay de Liofilchem discos. Ah, bien. Pero bueno, no sé si de Liofilchem no conozco los discos, pero bueno, de los otros había solo de Fluco y Boriconazol disponibles. En Mm, cambio de Rosco sí, hay terbinafina, hay distintos azoles, anfo, de todo. Entonces, sí, si vas a usar Rosco, tenés que usar los puntos de corte de Rosco, no sí. los de CLSI. De todos modos, por lo que vos dijiste, en dermatofitos todavía no es una cosa que uno haga de rutina, una prueba de No, sensibilidad. no. Ah, em, bueno, todos piden que las presentaciones, y nosotros, bueno, le dijimos que está grabado y se va a subir, Gloria ya lo escribió, les explicáslo, que se sube al... Sí, se sube al canal de YouTube de la AM, más o menos la semana que viene. Va a estar disponible para que todos puedan ver el video del taller. Así que lo Bueno, pueden volver a escuchar. Bueno, che, les agradecemos a agradecemos todos. de vuelta a Juan Luis, que son la 1 de la mañana. Sí, Me da cosa. Ay, sí, realmente lo perdón. liberamos. Realmente Sí, les sí, agradecemos mucho. Todos felicitan las exposiciones, están todos sí, sí. felices. Les agradecemos todos que un viernes hasta esta hora, para nosotros es tarde, me imagino, Juan Luis. Ahora, Bueno, ahora me voy de hoy. está bien. Llueven las Estoy felicitaciones. estoy de portero en una discoteca a partir de las 3. Ah, bueno, Ah, entonces ya bueno, está está. Seguís bien. derecho, seguís derecho. Entonces te ayudamos a Este, mantenerte despierto. Bueno, acá todos felicitan por la excelente exposición, realmente el taller súper provechoso, porque el punto de vista de ustedes en cómo informar, en qué evaluar, eso es súper útil. Todo lo que nos ofreció Juan Luis de todas las acciones de Gafi, también nos dejó que lo podemos seguir en LinkedIn, ¿no? Sí, Juan Luis y dejó compartió el ahí, link. compartió el link, así que podemos seguirlo y ver todo lo que hacen, realmente súper interesante, así que les agradecemos a todos de estar hasta esta hora y a ustedes, por supuesto, el tiempo que nos brindan y su experiencia para estar acá en este momento y poder concretar este taller. Así que bueno, muchas gracias a todos y los saludamos y nos vemos. Esperemos Nos vemos. volver a vernos pronto. Y la próxima la organizamos más temprano. Prometemos hacerlo al Sí, mediodía. sí. Bueno, Gracias a Bueno, todos. gracias. chao, Hasta muchas gracias luego. a ustedes. Gracias por Hasta conectarse. Buen luego. fin de semana para todos. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, no, de gracias, nada. Guille. Bueno, Gracias por Eh, invitar a Juan Luis a Juan a también. Juan Luis Luis. y que estuviera, Todo muy pobre, bueno. sí, pero Oye, es estuvo que se duerme realmente, en cualquier momento, porque era re tarde. No, no. no, que aparte uno pasa todo el día, entonces llega hasta Sí, ahora y sí. a una de la obvio. mañana Y está como de viernes. guardia ya. Viernes, Y ahora está como de viernes. guardia, ¿viste? Está Claro. pobre, Sí, terrible. Así que bueno, todas las felicitaciones, estuvo re lindo, Guille, realmente, bueno, porque haces muy fácil lo que no es tanto y realmente Ujú. estuvo muy bueno, para que bueno, todos bueno, bueno. sepan cómo informar, eso está bárbaro. Bueno, Así que gracias. bueno, nos estaremos Bueno, viendo pásenlo pronto. lindo. Dale, Bueno, buen fin gracias y de. buen fin de. Nos Buen Nos vemos. fin de vemos. para Hasta la todos. próxima. Que pasen bien. Chao. Chao, Chao. chao.